Vamos a empezar a trabajar ya con ensambles de componentes y vamos a empezar con este modelo. ¿Listo? Miren que aquí está, vale, nos vemos, que esté bien. Están precisamente todas las medidas de cada una de las piezas y está el despiece, la explosión de cómo va ensamblado cada una de las piezas. ¿No es cierto? Para que tengamos claridad, siempre definamos muy bien en qué posición debe quedar cada pieza en el ensamble para así mismo determinar cuál es el plano correcto en el que se va a diseñar cada pieza. ¿Sí? Miren que en algunos casos, por ejemplo, vamos a hacer piezas, la mayoría son piezas por extrusión, todas son piezas por extrusión. Aquí no hay ninguna pieza por revolución. Bueno, este resorte, el número 12 y la número 10 podrían ser por revolución. ¿Sí? La número 12 es por una operación que se llama barrido, extrusión por barrido. ¿Sí? Entonces miren que aquí vamos a ver diferentes tipos de operaciones para cada una de las piezas. ¿Listo? Inclusive vamos a utilizar diferentes modificaciones a los diseños. Entonces miren, las dimensiones de todas las piezas están en milímetros, ¿no es cierto? La idea es que van a crear una carpeta, vamos a crear una carpeta en nuestro computador con el nombre del proyecto y en esa carpeta van a ir guardando cada una de las piezas que hacen parte del proyecto. Siempre acostúmbrense a organizar sus archivos, ¿no es cierto?, por proyecto, para que al momento de hacer el ensamble, pues SolidWorks identifique en qué carpeta o dónde están ubicadas las piezas. El tema con SolidWorks cuando estamos haciendo ya ensambles es que una vez hecho el ensamble, SolidWorks siempre va a buscar la referencia de la ruta donde están ubicadas las piezas que se utilizaron en ensamble y donde está guardado el ensamble como tal. Por eso es importante que se maneje siempre la misma ubicación. Si ustedes por error mueven una pieza de esa carpeta, cuando abran el ensamble, luego no la va a encontrar. SolidWorks no va a encontrar la pieza y les va a generar un error. Entonces siempre hay que organizar una misma ubicación. Siempre que se mueva la carpeta completa, no hay lío con el ensamble. Sí, claro. Sí, porque él, digamos que él conserva la ruta general de la carpeta en donde guardaste los archivos. ¿Sí? Entonces siempre traten de conservar esa estructura. En SolidWorks no hay una forma como tal para establecer una ruta del proyecto. ¿Sí? Lo que yo debo hacer siempre es, al momento de iniciar, pues procuren empezar lo primero, guarden el proyecto directamente en esa carpeta, ¿cierto? Entonces la pieza 1, bueno, y los nombres de las piezas que correspondan con el nombre que esté aquí en el plano, ¿cierto? Miren que esta sería la primera pieza, placa base. Entonces ese va a ser el nombre que le vamos a poner a la pieza, placa base. Ahora, conservando el principio de diseño que veamos en el ejercicio anterior, también analicen en qué momento las piezas deben ser simétricas o no. Es decir, cuando vayan a hacer la extrusión, en qué momento debe ser extrusión con plano medio o extrusión simplemente saliente. Por ejemplo, estas placas base, no hay problema si las hacemos con una extrusión con respecto a un plano, ¿no es cierto?, en una sola dirección, pero la pieza número 6, por ejemplo, sí debería ser con plano medio.
hacen el croquis, ¿no es cierto?, de la forma del gancho, y cuando vayan a extruir lo hacen con plano medio. ¿Para qué? Para tener un punto, un plano de referencia para luego hacer la extrusión del cilindro, de la parte inferior. ¿Sí? Ese es como el principio también de diseño. Cada pieza va a tener de pronto una estructura diferente. Cuando sean piezas de este tipo, por ejemplo, aquí ya empezamos a utilizar operaciones, por ejemplo, de matriz. ¿Sí? Creamos el croquis de una de las formas y luego le aplicamos una matriz con las indicaciones que nos da el plano, para no dibujar diente por diente de este elemento. Y cuando encuentren estos símbolos, este símbolo, por ejemplo, quiere decir que es una forma completamente cuadrada, ¿sí? Y que cada una de las aristas debe formar ángulo de 90 grados para poder que conserve la restricción geométrica. ¿Qué otro criterio hay que tener en cuenta acá? Bueno, entonces, ¿qué pieza les explico acá de las que están aquí? ¿Cuál creen que es más compleja hacer? ¿Esta? ¿Qué opinan los demás? ¿El gancho? Bueno, veamos esta es sencilla y luego vemos el gancho. ¿Listo? Esta no es tan compleja. Esta es la pieza número 3, rueda dentada. Voy a crear una nueva pieza. Miren que inclusive podríamos ponerle al nombre del archivo también el número de la pieza, para que nos vaya quedando como en orden, ¿no? Listo, aquí partimos de un círculo de referencia que es de diámetro 45. Este es en milímetros, sí señor. Y este círculo es constructivo, ¿cierto? En plano alzado, sí. Sí, porque miren que este disco, la posición de él es vertical. O sea, cuando lo veo en vista frontal, debo ver la forma que se visualiza aquí en el plano. Por eso el plano de inicio sería el plano alzado, frontal. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Tenemos esta sección o esta forma del diente y nos dice que son 12 dientes, ¿no es cierto?, distribuidos de forma normal. Siempre analicen bien todas las cotas, ¿no es cierto?, para identificar cuáles son las medidas que restringen el croquis. Y recuerden utilizar las líneas constructivas, ¿no es cierto?, como referencia. Dicen que aquí hay una distancia de 30 milímetros. Que va desde el centro hasta acá. Y luego van estas líneas hasta nuestro arco guía, ¿no es cierto?
Tenemos esta medida de 2 milímetros acá. Y tenemos un ángulo que forma entre estas líneas, 26.19 grados. ¿Qué necesitaríamos aquí para restringirlo finalmente? ¿Cómo lo restringirían acá ustedes? Analicen la imagen. ¿Gente de dónde? ¿Qué nos haría falta ahí? La longitud. Esta de acá. ¿Y sabemos esa medida? No la tenemos, ¿no es cierto? Sí. Sí. Claro, de todas maneras aquí, ¿qué se necesita? Construir la otra parte del, del diente para poderlo restringir. Claro, claro, porque de todas maneras hace parte de la, tenemos esta. Habría que construir el otro. Sí, porque miren que el ángulo de 63.15 es con respecto al diente anterior. Sí. O sea, de aquí. Hay que dibujarlo, necesariamente hay que dibujarlo, ¿sí? ¿Listo? Entonces ahí es donde son útiles las líneas constructivas, ¿no es cierto? Utilizo la línea constructiva. Vamos a irlo creando acá. Este es el ángulo. Y me hace falta esto aquí.
Se selecciona y se le cambia acá a constructiva. Ah, el patio. Bueno, pues ya terminé la primera pieza, Ujú. la que hicimos, estoy haciendo la segunda. Está con una piquita para hacer entonces para subir. Sigo vendiendo como mis años de la semana pasada, pero no los termino ahorita en la casa. Ok. Corre full el solo.